Bueno, buenas noches a todos. Desde Montevideo les hablo. Eh, Voy a estar dando shiur hoy, ven si no pudo hacerlo. Eh, Estamos hoy en el Hot Niskei Mamón, Perek Shi, el noveno capítulo de las leyes que hablan de los daños perpetrados a través de los bienes de uno. Behemá miuberet, un animal embarazada Shehizika, que hizo daño. Entonces la norma es de que si es un TAM, si no tiene antecedentes, se cobra los daños como máximo, como tope, el valor del cuerpo del animal que hizo el daño. Entonces, Bimam Uberet Shehizika, un animal embarazada que hizo daño, Gover Hatzi Nezek Mimena, se puede cobrar la mitad del daño hecho del animal, Mivlada, y de su cría. Mipnei Shehu Migufa, porque eso está considerado como parte de su cuerpo. Aval Tarnegolot Shehizika, pero una gallina que hizo daño, y no gobierno beitzata, uno no puede cobrar el valor de los huevos, porque los huevos no están considerados como parte de su cuerpo, pero está separado de ella, de la gallina. Alajá bet, miuberet shenakha, un animal embarazado que corneó, que atacó a otro animal y mató, digamos, ¿no? O hizo daño, sin matar. Y se encuentra la cría al lado de ese animal que corneó. Y no se sabe si parió antes de cornear o si después de cornear parió. Meshalem Hatzi Nezek Minapara, paga la mitad del daño del valor de la vaca, no gover minavlad klum, y no se cobra nada del valor de la cría, hasta que no traiga una prueba de que en el momento que corneó estaba embarazada, porque uno que quiere cobrar el que quiere sacar dinero de su amigo, tiene que mostrar la prueba de que realmente le corresponde. Entonces, si quiero cobrar acá un valor no solamente mayor a lo que vale la vaca, y quiere también incluir la cría, tiene que comprobar que cuando corneó, la cría era parte de la vaca, que todavía no había nacido. Alajá Gimel, Shosh Nagar para Miuberet, un toro que corneó una vaca embarazada, Vinimza Ubra, Nofel Bitzida, y se encuentra la cría caída al lado de la vaca corneada, Veña, Dua, y no se sabe, Machilo Naja y Pila, no se sabe si perdió su embarazo antes que fue corneada, o o si perdió el embarazo a raíz de que fue corneada, tiene que pagar el daño de la vaca y no paga el daño de la cría. Porque uno que quiere extraer dinero del prójimo tiene que traer la prueba fehaciente que realmente le corresponde. En este caso no hay una prueba cuándo fue que nació la cría, si la perdió a raíz de que fue corneada o si la perdió antes que fue corneada. Alajá Dalet 4. Nagach para miuberet y pila. Si corneó una vaca embarazada y perdió su cría, en shamin pchat para bifnei atzma, pchat avla bifnei atzmo, no evaluamos la devaluación de la vaca independientemente de la devaluación de la cría, el shamin, sino de que evaluamos kama está para shavak shaita meuberet, ubria,
cuánto valía la vaca cuando estaba embarazada y sana, וכמה שווה עכשיו היא והנפש שלה, y cuánto vale ahora la vaca y su cría, ומשלם הפחת או חציו אם היה תם, y paga la diferencia o la mitad de la diferencia en caso que no tenía antecedentes el animal que atacó, el animal atacante. הלכה ה' 5. הייתה הפרה לאחר, והוולד לאחר, si la vaca pertenecía a una persona y la cría pertenecía a otra persona, פחת השומן שפחת גוף הפרה לבעל הפרה. Entonces la diferencia en el valor, o sea, la devaluación de la vaca va al dueño de la vaca. פחת נפחת חולקין אותו בעל הפרה עם בעל הוולד והנפש הוא בעל הוולד. Entonces, פחת השומן שפחת גוף הפרה לבעל הפרה, o sea, la diferencia de la gordura del animal va al dueño de la vaca, ופחת הנפחת חולקין אותו בעל הפרה עם בעל הוולד, y la diferencia de la devaluación lo divide el dueño de la vaca y con el dueño de la cría, והנפש שבעל הוולד, y la cría pertenece al dueño de la cría. הלכה ו' 6. שור שהיה רודף אחר שור אחר והוזק. Un toro que estaba persiguiendo otro toro y fue dañado. Anise comer shor ha'izik. El dueño del toro dañado dice de que fue el toro del otro quien lo dañó. Y el dueño del toro acusado dice, no sé, Shema besela loca, quizás tu toro cayó, se tropezó con una piedra. El que quiere sacar plata de su prójimo tiene que tener la prueba de que realmente le corresponde. Dice comer a pesar la papisha dice como anillo de bevadai, a pesar de que el dueño del toro dañado dice, yo sé fehacientemente de que fue así, y el dueño del toro atacante dice, yo no sé. No obstante, tiene que tener una prueba, no alcanza con que él diga con certeza, tiene que comprobar que fue así. Tan hanizik vamar, vadai alta yodea sheshorcha hizik. Si el dueño del toro dañado le dice al dueño del toro perseguidor de que tú sabes de que tu toro dañó a mi toro, o sea, le dices, tú sabes. Entonces el dueño del toro acusado jura un juramento de origen rabínico, diciendo de que él no sabe. En caso de que fue un toro ya con antecedentes, en otros casos de que corneó, pero en este caso el dueño no sabe, porque no vio y no sabe, jura que no sabe. Pero si era un toro que no tiene antecedentes, y el dueño del toro perseguido dice de que el dueño del toro perseguidor sabe de que su toro dañó al toro dañado, y el dueño del toro acusado dice que no sabe, Patur, está exonerado también inclusive de un juramento, Shafilu Hodam Yatzmo Patur, aun si él admitiese de que él debe, o sea, que su toro realmente lo persiguió,
estaría exonerado, Shehatzi Nezek Knasu, porque pagar la mitad de los daños es una multa que los Jajamim le dan. O Modeh Knas Patur, y el que admite en una multa, si hay una multa que le dan a uno por alguna situación, y él viene y admite culpabilidad, entonces está exonerado de la multa. Solamente se puede aplicar la multa si la persona niega que hizo la cosa y vienen testigos a culparlo. Ahí le obligan a pagar la multa. Pero si uno admite, con admitir se exonera. Entonces acá, con decir que él no está seguro que su toro atacó, no tiene que jurar, porque aún si estuviera seguro, tampoco pagaría, porque solamente se paga si uno lo niega, pero no si lo admite. Hayushnaim Rotim Acharasa, si había dos toros que estaban persiguiendo un tercer toro, y hay testigos que uno de los dos toros que persiguió dañó al tercer toro. Y los testigos no saben decir con exactitud cuál de los dos toros fue quien atacó y dañó al tercero. Zeo Meshorcha Hizik, el dueño de uno dice que fue tu toro. Zeo Meshorcha Hizik, el otro dice que tu toro. Shneihem Pturim, ambos están exonerados porque no hay ninguna prueba cuál fue. Y si ambos toros pertenecían a un mismo dueño, tiene que pagar del cuerpo del que vale menos entre los dos toros. Ambos son de él, no se sabe cuál era, por las dudas paga como tope del segundo, del que menos vale. Y pero si fueron ambos toros que ya tienen antecedentes que cornean, tiene que pagar todo el daño ocasionado de sus bienes. Ahí ya no importa cuánto valían los toros, porque él tiene que pagar todo el daño, más allá del valor del toro que atacó. Alajá 8. ¿Cuándo es esto? Si los dos toros están todavía, los dos toros atacantes. Avali metachad mehem, pero uno de ellos murió, o avad, o se perdió, vayalachad mehem tan, y uno de ellos fue un toro sin antecedentes. Afapishen shalish echad patur, a pesar de que ambos toros pertenecen a un mismo dueño, está exonerado. Shareo Merlo, porque él dice, traemos una prueba que fue este toro que vive, el que te hizo daño a tu toro, y ahí te voy a pagar. Pero no puedes comprobar que fue esto, capaz que fue el otro que murió, y entonces ya no hay de dónde cobrar. Porque si fue un tam, y entonces no hay de dónde pagar. Si los dos toros que están persiguiendo a un tercer toro, uno era grande y otro era chico, el dañado, el dueño del dañado, dice de que tu toro más grande dañó mi toro. El dueño del toro perseguidor, dice que los toros perseguidores, dice que fue el más chico el que hizo daño. Allá, Hatam Echad Muad, si entre los dos toros uno tenía antecedentes y otro no tenía antecedentes, dice como Muad Izik, el dañado dice que fue el toro con antecedentes el que dañó a mi toro. Y además, y comer, y el dueño de los toros que persiguieron dice Tam Hizi, que fue el toro sin antecedentes que dañó a tu toro. El que quiere sacar plata de su amigo tiene que traer la prueba de que realmente fue así. Si no había una prueba clara, que este hizo daño. Solamente hay testigos que uno de estos dos toros dañó. El dueño de los toros paga según su versión, si era el más chico o si era el tam, el sin antecedentes. Y si el dueño del toro dañado dice, tú sabes
que fue el toro más grande o el toro con antecedentes, quien dañó, porque dañó delante tuyo, Harea Mazik Mishbar Shuata Torah, entonces el dueño de los toros tiene que jurar un juramento de origen bíblico, y paga, como Shoda, y paga de acuerdo a lo que admite, Shrehoda Bemiktzat, porque él está admitiendo en parte. Entonces uno que admite en parte cuando a alguien le exigen algo, si la persona niega todo, ahí no hay obligación de jurar desde la Torah, porque se entiende de que si niega todo es inocente. Pero si admite parte, esa admisión parcial implica que hay culpabilidad y entonces la Torah obliga a que jure de que realmente es así como dice. Entonces acá el hecho de que admite en parte le obligan a jurar y si jura ahí aceptan su pago de acuerdo a la cantidad menor que él está diciendo que debe. El Hayud Aleph, 11 dice que en Shnaim, si los toros dañados habían dos, Echad Gadol, Echad Katan, habían dos toros que fueron perseguidos, uno grande y otro chico, Pamazikin, Echad Gadol, Echad Katan, y los toros que persiguen también uno grande y otro chico, Hanize comer, el dueño de los toros perseguidos dice, Gadol, Hizik, Gadol, que toro grande pegó dañó al toro grande, Vakatán, Takatán, y el toro chico pegó al toro chico, Vamaz y comer, y el dueño de los toros perseguidores dice, lo que no fue así, el Katán, Hizik, Tagadol, el toro chico mío pegó a tu toro grande, el Gadol, Takatán, y mi toro grande pegó a tu toro chico. De esa manera van a terminar pagando menos. O Sheyahatam Muad, o si de los dos toros que perseguían, uno tenía antecedentes, no tenía antecedentes, y otro tenía antecedentes, Hanizi comer, el dueño de los toros damnificados, dice Hamuad, que Tagadot, que el toro con antecedentes dañó al toro grande mío. Betam, que Takatan, y el toro sin antecedentes pegó, y dañó a mi toro chico, vamos a comer, sí, pues ahí así va a cobrar la máxima cantidad. Ve a más y comer, y el dueño de los toros que dañaron dice, Tamhiz que Tagadol, que el toro sin antecedentes fue quien atacó al toro grande tuyo. Vamos a que Takatán, y mi toro con antecedentes es quien atacó a tu toro más chico. De esa manera quiere zafar de pagar. El que quiere sacar plata del otro tiene que traer pruebas de que es así. O sea, la carga de prueba está sobre el que quiere extraer dinero del otro, no el que quiere defender su patrimonio. No yatasham raya brura, si no había una prueba clara, hamazik patur, el dueño de los toros que atacaron está exonerado. Más de dome, ¿a qué se compara esto? Leze toenet javero hitim, a uno que dice a su amigo que tú me debes trigo, vodelo besorim, y él le dice, yo te debo cebada, no trigo, shunishba shuot hesed, de que él puede jurar, upatur achmit mei seorim, y está exonerado inclusive de pagar lo que le debe por la cebada, como Shitber Bilchot Toen, como se explica más adelante en la halajot de Toen. Toen y Nitan son leyes que cuando hay dos personas uno demanda y demandante. Vim Tafas dice que sí, el dueño de los toros dañados se apropia de los toros, entonces ahí puede cobrar los daños del toro más chico del toro más grande, el agador menacatán, y los daños del toro más grande lo cobra del atacante más chico, como Shohodea Mazik, así como había admitido el dueño de los toros atacantes. O sea, puede cobrar de la versión menor. Avalim tafas, pero si no se apropió de los toros, no se puede extraer nada del dueño de los toros atacantes.
porque ahí no hay ninguna prueba que le debe algo. Halajá Yudbet 12. Shor Shenagach, un toro que corneó de Hazar Venagach Shor Acher, y después agarró y corneó a otro toro. Eso es muy interesante acá. Haré Hamizik Harishon Vabalim Shutvim Bo. Resulta que el dueño del primer toro dañado es socio con el dueño del toro atacante. ¿Sí? Toro A atacó a toro B y después volvió a atacar a toro C. El dueño de toro B es socio con el dueño de toro A. Keitzad, ¿cómo es? Shor Shave Matayim, un toro que vale 200 zuz. Shenagach Shor Shave Matayim, que atacó a un toro que vale 200 zuz. Y lo mató, digamos. Ein hanivela yafa klum, y la carcasa, el cadáver del primer, o sea, de ese toro atacado no vale nada. Hanizik notel meya u balashor meya. Entonces, ahí cada uno se queda con 100 zuz, y tiene que pagar la mitad del daño, que son 100 zuz. Hazar venagach shor acher, si el primer toro ahora agarró y atacó a un segundo toro, Hazar venagach shor acher shave matayim, si agarró y pegó a otro toro que vale 200 zuz, ven a nevela yafa klum, y la carcasa, el cadáver no vale nada, Acharon notel mea, el último lleva 100 zuz, והניזיק שלפניו הם בעלים נוטלים 50 זוז. Y el dueño del primer toro atacado y el dueño del toro atacante dividen la mitad de los 200, o sea 100, lo dividen entre dos, que son 50 para cada uno. Sí, si es de que atacó antes que cobró el daño. O sea, si antes de cobrar el daño que hizo al primero, o sea, digamos, antes de que el dueño de B cobrara a A, el toro A atacó a C, ahí la mitad del valor va a C y la otra mitad se divide entre A y B. חזר ונגח שור שווה 200, si otra vez agarró y atacó otro toro, ven hanivela yafa klum, y la carcasa no vale nada, o sea, de que el daño es total, ajarró no temeya, al último lleva la mitad del valor, o sea, que son 100 zuz, venizik shelofanav 50, y el dañado anterior, o sea, toro C lleva 50, והניזק הראשון עם הבעלים 25. Y el dueño de toro B comparte con toro A 50 zuz, o sea, 25 para cada uno. O sea, porque los 200 se dividen, 100 para el último, y los otros 100 se dividen entre los primeros dos y el tercero lleva 50, y después el primero y el segundo dividen el otro 50 en dos. Así se va y se divide a medida que vaya atacando más, entonces se va ajustando esa proporción. Aquí surge una gran pregunta, porque después de a partir de la tercera corneada, es un muad y no paga la mitad, pagaría el total. Entonces la pregunta es, ¿por qué se divide de esa manera? Es una pregunta que hacen los comentarios, los comentaristas. Y no da el tiempo ahora para entrar en toda la explicación. Halajá Yud Gimel 13. Dice que Shetafas Beima Shezika, si uno tiene un toro que fue corneado por otro y agarró el dueño del toro corneado y agarró, se apropió del toro atacante para poder cobrar el daño de ahí, Shetafas Beima Shezika Gavot Chetzimis Migufa, para cobrar del valor de ese toro
atacante para cobrar de ahí el 50% del daño que corresponde. En el caso de un toro sin antecedentes, nace alea shomer sahar. Entonces él se convierte ahora en un cuidador pago. El nezikin, o sea, si pasa algo con ese toro, él tiene responsabilidad. Vim yapstavi zika, y si ese toro salió y atacó de vuelta a otro, Hanizek Arishon, Hayav Benezekeh, Vabalim Pturim. El dueño del primer toro dañado, que se apropió de, ahora él es el responsable por los daños ocasionados por ese toro que atacó a su propio toro, y él lo agarró para cobrarle ahí lo que le corresponde. Mientras tanto, él es el responsable, y los dueños originales están totalmente exonerados de los daños ocasionados por el toro que estaba bajo la protección, o sea, bajo cuidado del dueño del primer toro dañado. Keitza, como es, Shor Shave Matayim, un toro que vale 200 zuz, Shenagach, que corneó Bifsid Masayim, e hizo daño por 200 zuz. Betafso Hanizak, Ligvot Mimeno Mea, y el dueño del toro dañado agarró al toro atacante para cobrarle ahí 100, o sea, la mitad del daño. Bechazar Benagach, y volvió a cornear Vifsid Bemea, Vifsid Bemea Viarbaim, e hizo daño a otro toro en 140 Arihaniz de Koacharom Mishtalem Shivim. Entonces el último animal que hubo a 140 zuz de daño cobra 70. Vanize Karishon Shetafso, y el primer dañado quien agarró ese toro Mishtalem Motar Nisko, entonces pues se cobra el resto. Hushloshim, que son 30 zuz, Ve'abalim mea, y los dueños cobran 100, V'cholen kol kiyotze beze. Y así es en todos los casos similares. O sea, quien tiene que compartir el daño es el dueño, o sea, el dueño del primer toro dañado, y porque él agarró el toro, ahora él es responsable. Los dueños anteriores solamente tienen que pagar la mitad del daño que ocasionaron al primer toro dañado y nada de lo que fue dañado al segundo toro dañado. Alajá Yudal 14. Shnei Shvarim Tamim, dos toros sin antecedentes, Shechavlu ze baze, que se cornearon uno al otro, Meshamim de motar Hatzinezek. Entonces, el que hizo más daño al otro tiene que pagar la mitad de la diferencia del daño. Shnei Muadim, si ambos son dos toros con antecedentes, o Muad y Adam, o un toro con antecedentes y un hombre, porque un hombre siempre está considerado que tiene antecedentes, o sea, está siempre responsable por sus acciones, digamos, y paga el total del daño que ocasiona. Entonces, si son dos toros con antecedentes, o si un toro con antecedentes y un hombre, Shechavlu ze beze, que dañar uno al otro, Beshamim bemotar nezek shalem, tiene que pagar la diferencia de los daños, el total de la diferencia. Echad tam, echad muad, si un toro era sin antecedentes, echad muad y un toro era con antecedentes. Muad betam shalem bemotar nezek shalem, si el toro con antecedentes hizo más daño al toro sin antecedentes, entonces tiene que pagar la diferencia total, el total de la diferencia. Tam bemuad, si el toro sin antecedentes hizo más daño al toro con antecedentes de lo que sufrió, Meshalem bemotar chazik nezek, tiene que pagar la mitad de la diferencia entre el daño que él sufrió y el daño que infligió en el otro. Keitza, como, da un ejemplo acá ahora. Shortam, shifsid beshortam acher, shavemane, un
toro sin antecedentes que hizo daño en otro toro sin antecedentes. El valor de un mané de Hazar de Ajarón. Y el segundo toro sin antecedentes. Ifsid Barishon Shave Arbaim hizo daño en el primero, el valor de 40 zuz, Haribá Barishon Bashalem Lebal Ajarón Shloshim. Entonces el dueño del primero tiene que pagar al dueño del segundo 30. Por diferencia entre mané son 100 zuz. Ese es el daño que el primero hizo en el segundo. El segundo hizo daño en el primero por 40. O sea que hay una diferencia de 60. Un toro sin antecedentes paga la mitad de los daños ocasionados. O sea, aquí sería la mitad de la diferencia, o sea, la mitad de 60, que serían 30. 30 zuz. Hayush Muadim, si ambos eran toros con antecedentes, Bala Rishon Meshalem Shishim. Entonces, si estaban los mismos valores de los daños ocasionados, el dueño del primero tiene que pagar el total de los 60 zuz de diferencia. Harishon Muad Bajaron Tam. Si el primer toro era Muad y el segundo toro era Muad con antecedentes y el segundo toro era sin antecedentes, Bala Rishon Meshalem Shmonim. El dueño del primero paga 80. Harishon Muad Bajaron Tam. Bala Rishon Meshalem Shmonim. הראשון תם ואחרון לא entiendo por qué. היו שניהם מועדים, בעל הראשון משלם 60. הראשון מועד ואחרון, הראשון מועד ואחרון תם. Si el primero era un toro con antecedentes y el segundo toro que lo volvió a cornear el primero era sin antecedentes, ¿no? Entonces, Baal Harishon Meshalem Shmonim, el dueño del primero paga 80 zuz. ¿Por qué? Porque el daño ocasionado del primero al segundo era de 100 zuz. El segundo hizo daño en el primero de 40 zuz. O sea, de que él tendría que pagar 20 por ser sin antecedentes. Pero el primero, entonces la diferencia de los daños era 80. Sí, o sea, el segundo hizo daño en el primero por 40 zuz. O sea que la diferencia es en 60. Pero el TAM tendría que pagar nada más que 20. O sea que la diferencia entre el daño es 80. Entonces el primero tiene que pagar 80, toda la diferencia. Varishon Tam, Bajaron Muad, si el primero era un Tam, un toro sin antecedentes, que hizo un daño por 100 zuz. Bajaron Muad, y el segundo era un toro con antecedentes, que hizo daño por 40 zuz en el primero. Entonces el Muad tendría que pagar, sí, entonces el Tam tendría que pagar 50 zuz, la mitad de 100. Pero el Muad, el segundo que hizo daño por 40 en el primero, tiene que pagar 40. Entonces queda nada más que 10 que el primero tiene que pagar. El primero, que es un toro sin antecedentes, tiene que pagar la diferencia entre 40, la diferencia entre 50 y 40, que son 10 zuz. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Si el manso cornea al rebelde, tiene que pagar 50%. ¿Quedó claro?
todo esto o no quedó claro? Sí, no, pero si lo tomas con calma, está todo entendido, no es tan complicado. ¿Qué es lo que no entendiste?